Bueno, comenzamos. Mi nombre es José Miguel y pertenezco al Departamento de Desarrollo de Alta Gestión y Control de Sistemas y soy el coordinador del proyecto GESMAR Software de gestión para el sector de la piedra. Hoy lo que vamos a intentar un poquito de ver el por qué nosotros hace ya unos años escogimos que la mejor herramienta para poder trabajar en el mundo de la piedra era GESMAR, creemos, y además en la nube, en cloud. Las partes que va a tener este webinar es más o menos ver las ventajas que tiene una sobre la otra. Nosotros, evidentemente, a todos los clientes que lo necesiten ofrecemos las dos. Y además, en la parte final, aparte de un ruego y pregunta de todas las cosas que se quieran, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo serían los accesos y cómo se controlaría todo. Bueno, GESMAR es una herramienta que surge, que tiene más de 20 años de antigüedad y que surge para el sector de la piedra. El sector de la piedra, bien sabemos, es un sector que engloba a empresas que pueden ir desde distribución, elaboración, producción, en fin, varios grupos, ¿no? Nosotros intentamos cubrir todo ello con esta herramienta. La gran complejidad que tiene este sector, como todos sabemos, es la gran variedad de materiales que existe y la gran variedad de medidas. Ello hace que el control del stock o el control de su almacén sea un poquito delicado y complejo a la hora de su explotación. Antiguamente, hace algún tiempo, no había las infraestructuras que hay actualmente de telecomunicaciones. Casi todas las herramientas, casi todos los software en general que se instalaban eran in situ. O sea, sí, el cliente tenía un servidor en su oficina y ahí montaba la herramienta. Hoy en día la tendencia va por otros derroteros. Va por los derroteros de que esté en la nube y desde los distintos puntos o desde las distintas oficinas que se tengan en la empresa se accede a la herramienta. Hoy en día, con la problemática que estamos teniendo a nivel mundial, con el virus que nos está atacando, evidentemente el teletrabajo es una de las herramientas fundamentales para que de alguna forma los departamentos que así necesitan el tema numérico de cálculo no se queden parados. Con GESMAR Cloud no hay ningún problema, porque evidentemente el puesto de trabajo va a donde está el usuario. Vamos a empezar a ver un poquito ambas opciones. Lo primero que queremos resaltar es cuáles son los elementos que intervienen en cualquier instalación de software, en cualquier instalación de software, intervienen, pues siempre lo principal es un servidor. Un servidor donde nosotros vamos a montar dicha herramienta. Pero evidentemente, para montar dicha herramienta en ese servidor, lo primero que nos hace falta es tener un sistema operativo. Entonces tenemos que ver la compatibilidad que tiene nuestro software con el sistema operativo que queremos utilizar. Nosotros en principio tenemos instalaciones en Linux, tenemos instalaciones en Windows Server 2008, 2003 e incluso en algunas versiones como puede ser Windows 10 o Windows 7. Entonces, una vez que tenemos el sistema operativo montado, es el momento de montar la aplicación. Generalmente esa aplicación, ¿vale?, llevará asociada una base de datos donde poder guardar los datos que se están generando y se montará sobre un lenguaje de programación que es el que hará que la aplicación trabaje en todos esos entornos. Una vez que tengamos eso montado, evidentemente nuestro servidor debe de tener unos elementos auxiliares de hardware necesarios para su buen funcionamiento, como puede ser, por ejemplo, un SAI,
o como puede ser, por ejemplo, un backup. O sea, evidentemente el SAI es fundamental porque ante los pequeños cortos de corriente que estabilice en el servidor la corriente es fundamental para que no se pierda, no se apague. Mientras que el backup también es fundamental, porque en el backup, evidentemente, aunque nosotros podamos tener otras opciones, siempre es importante tener una opción de backup propia donde tengamos los datos y aquella información que es más relevante de la empresa. ¿Vale? En el backup, actualmente también todas las empresas suelen tender a tener varias soluciones de backup, una propia y una fuera de la empresa, y esa fuera de la empresa, desde el departamento de Delta Gestión también se le puede proporcionar. Una vez que tenemos montado toda esta historia, la siguiente parte, una vez que ya empezamos a funcionar, es la administración de la aplicación, del RP o del CRM o la aplicación de gestión, como se le quiera llamar, y aparte la administración del sistema operativo. Es decir, por un lado funciona el tema de que si, por ejemplo, tenemos un usuario en el sistema nuevo, hay que darle unos permisos a qué puede entrar, a qué no puede entrar, qué carpetas puede ver, qué no puede ver. Y aparte, desde el programa, desde el software, también es importante porque evidentemente a lo mejor no tiene por qué tener acceso a todas las opciones o tiene que tener aparte. Entonces, evidentemente, sumamos que ambas administraciones son importantes. Al mismo tiempo, también es destacable que evidentemente nuestro servidor va a tener un consumo eléctrico. ¿De acuerdo? Un consumo eléctrico, un consumo de electricidad para poder de alguna forma no solamente echar a andar nuestro servidor, sino también su monitor o los elementos que tenga adyacentes, impresora o lo que sea. Estos son los elementos básicos de cualquier instalación de software. O sea, cuando una empresa decide atacar el que va a tener o va a comprar una licencia de un software, tienes que tener en cuenta que no solamente es lo que vale el software, sino es todo lo que rodea a dicho software. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente, todos estos elementos que vemos en pantalla, cuando la aplicación es in situ, pues entonces la empresa lo va a tener allí dentro de la misma, todos estos elementos, todos estos gastos los va a tener asociados. Mientras que si es en la nube, generalmente todas las cosas que vemos en pantalla son responsabilidad de la empresa, que en este caso está dando el servicio en la nube. Así, en esta diapositiva podemos ver la comparativa que tenemos entre de los dos. O sea, como a la derecha tenemos cómo sería en la nube y en la izquierda, simulando una casa, cómo sería in situ. ¿De acuerdo? Si analizamos un poquito cómo es la in situ, pues nos fijamos que lo que es el símil que hacemos con una casa sería la empresa, donde está todo ubicado, el departamento de administración, de facturación, de contabilidad. Ahí es donde está nuestra herramienta Smart instalada, ¿de acuerdo? Y posteriormente, pues bueno, pues para conectarse desde el exterior, ¿vale? Ya sea por producción, por almacenes, porque el gerente tiene que entrar o porque nuestros comerciales deben de hacerlo, todos ellos se conectarían contra nuestra oficina o nuestra empresa, ¿de acuerdo? Evidentemente, esas conexiones que se hacen tienen que ser conexiones seguras, conexiones que de alguna forma tienen que ser controladas por un informático para que sean seguras. ¿De acuerdo? Pero la idea fundamental es que si es un trabajo local, un trabajo in situ, todo el servidor y todo lo que hemos hablado anteriormente está dentro de la empresa. Físicamente está todo ahí dentro. Si lo hacemos en la nube, tendríamos un símil como el que tenemos en pantalla. O sea, vemos como diferentes empresas con sus diferentes terminales se conectan al servidor. ¿De acuerdo? Vemos como hay empresas más grandes que pueden tener a lo mejor 30, 40 trabajadores, empresas más pequeñas que pueden tener 1, 2, 3 o 4. ¿De acuerdo? Pero todas tienen cabida en el cielo o en la nube, como si dijéramos. ¿Vale? Si analizamos en concreto
¿Cómo sería una instalación básica de GESMART? Pues sería así. Estaría el software instalado en un CPD en la nube y a él se conectarían todo el mundo, ¿vale? GESMART y el servidor no estarían en la empresa físicamente. Entonces, ¿qué sucede? Pues desde el comercial con su vehículo, su portátil se puede conectar, o el departamento de contabilidad, o el departamento de administración, producción o el gerente, todos harían conexiones hacia la nube. ¿Eso qué implica? Pues implica, por ejemplo, algo muy sencillo. Y es que si, por ejemplo, en la instalación que vamos a hacer en la nube, por ejemplo, se tiene que conectar el gerente y el gerente se le ha roto, podemos suponer, desde su casa el portátil, bueno, pues puede coger otro dispositivo, otro portátil, una torre de mesa, una tablet, y con la configuración correspondiente se conectaría. O sea, evidentemente aquí no depende, no hay una dependencia de los diferentes dispositivos que tenemos, sino que es totalmente independiente. Evidentemente, las conexiones que se hacen son conexiones de VPN, punto a punto, encriptadas, para dar máxima seguridad. Las conexiones VPN que nosotros utilizamos pues pueden ser vía software, que son un poco más económicas, o vía hardware, que son un poco más caras. Y dentro de las de vía software, pues hay diferentes empresas que proporcionan dicha generación de VPN, y nosotros, en función de las necesidades que tiene el cliente, le recomendamos una opción u otra. Pero en principio hay que destacar eso, que en la nube todo está en la nube. ¿Eso qué implica? Pues evidentemente, por ejemplo, el costo que va a tener, por poner un caso, el administrador del servidor, pues el tenerlo en la nube va a correr a cargo de la empresa que lo tiene en la nube. Mientras que si lo tenemos in situ, va a correr a cargo de nosotros, de nuestra empresa, porque es nuestro servidor, es nuestro equipamiento, ¿vale? Si analizamos un poquito más el tema de la nube, de GESMART Cloud, hay que tener en cuenta que al final a la empresa le genera un ahorro, porque evidentemente el gasto baja. Es decir, si para montar nuestra herramienta que necesitamos utilizar, nuestro software, no tenemos que comprar un servidor, no tenemos que comprar un site, no tenemos que pagar la electricidad de tenerlo todo el día conectado, no tenemos que pagar a un administrador de sistemas, o no tenemos que pagar las licencias correspondientes para empezar a funcionar con la herramienta, evidentemente estamos teniendo un ahorro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos Smart Cloud en la nube, nosotros vamos a pagar una cuota. Y en esa cuota ya va todo incluido. Si partimos, por ejemplo, de una premisa algo muy sencilla, como es tener un ordenador todo el día encendido en una vivienda, en una empresa, ¿vale? Con una fuente de alimentación normal, no como puede ser a lo mejor un servidor, que sí que son un poquito más potentes, pues nos puede costar unos 20 euros al mes. Si lo tenemos en la nube, evidentemente la empresa con la cual vamos a contratar el servicio, ese gasto ya en principio lo estamos ahorrando, porque el que lo va a tener que pagar va a ser la empresa que está en la nube, por tenerlo encendido. Luego, evidentemente, frente a in situ, nosotros tenemos una gran particularidad y es la bajada del gasto, con lo cual subimos el ahorro. También tenemos que tener en cuenta otra cosa muy importante, y es que muchas veces hay empresas que lo hacen in situ e intentan ahorrarse un dinero no teniendo administrador de sistema, no teniendo una persona que administre el servidor. Eso es un grave error. ¿Por qué? Porque generalmente los servidores, al cabo del día, generalmente tienen que hacer varias actualizaciones o al cabo de la semana. Esas actualizaciones pues, pueden ser que en un momento determinado, si no las hacemos bien, pues podamos tener un agujero de seguridad. O podamos tener, por ejemplo,
un problema con nuestro software de gestión. Porque evidentemente, si por alguna circunstancia cambiamos algo y después el software no es compatible con lo que estamos cambiando, se nos va a parar. Claro, si se nos para el servidor y se nos para la aplicación, se nos para la gente que está metiendo datos, la gente que está explotando esos datos. Se nos va a parar el comercial que está haciendo una venta, se nos va a parar el contable que está metiendo un apunte, se nos va a parar la gente de facturación porque no van a poder hacer un albarán o un pedido o un presupuesto, se nos va a parar la gente que estamos relacionadas con, por ejemplo, con las mediciones. Evidentemente es algo que es muy a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, la figura del administrador de sistemas muchas veces es una figura que la gente no valora, pero hay que tener en cuenta que cualquier servidor, sus licencias, tanto de la aplicación como de sistema operativo, cambian a diario. Por eso, y otras muchas razones, actualmente la tendencia con la que se está funcionando es por tener el software en la nube. Otra de las características importantes cuando tenemos el software en la nube es que nos va a posibilitar, aparte de todo lo que hemos comentado ahora mismo, nos va a posibilitar la conectividad de diferentes dispositivos desde el exterior y no va a depender del dispositivo al que nos podamos conectar. Y algo también muy importante. Si ya profundizamos un poquito más en GESMAC, ¿qué es GESMAC? Ya sea in situ o ya sea en la nube. GESMAC es una aplicación de gestión y contabilidad, que intenta aglutinar una serie de departamentos para que todos los departamentos le suministren información y esa información de alguna forma sea procesada y le pueda dar información de valor a los diferentes miembros de cada departamento. Ahí en la figura de la izquierda podemos ver un ejemplo de algunos de los departamentos que puede tocar. Si nos vamos a la de la derecha, vemos algunos puntos que nosotros creemos que puede afectar, que puede beneficiar a la empresa o cómo puede ayudar a GESMAC a la empresa, ¿no? En la trazabilidad, en el control de cobro, en el control del stock, en el control de trabajadores, en fin, de muchas formas diferentes y variadas. Cuando al principio hemos hablado que GESMAC puede interaccionar con distintas partes de la empresa, de una empresa de mármol, ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo donde puede trabajar perfectamente interactuando contra temas de distribución, temas de montaje de cocina, con el plan de montaje, temas de cuartos de baño, temas del almacén, temas de la fábrica, temas de las diferentes máquinas que están en procesamiento de información. En todas ellas, nuestra herramienta interactúa. Y por último, antes de poner un ejemplo para que veáis cómo trabajaría, por ejemplo, el portátil en el que yo me encuentro con un servidor de los nuestros, siempre queremos recordar que estamos ubicados en Granada y que algo importante que tenemos en nuestra tierra es tanto Sierra Nevada como la Alhambra como nuestras playas, sin olvidar nuestra gastronomía. Bien. Estamos en nuestro escritorio y vamos ahora a conectarnos a uno de nuestros servidores. La conexión que vamos a hacer es una conexión VPN. VPN vía software. ¿De acuerdo? Entonces, utilizamos para ello siempre una herramienta que poseen los sistemas Windows, que es el escritorio remoto. Nosotros proporcionamos la IP, ¿de acuerdo? Y automáticamente
nos conectamos, ¿vale? Evidentemente, cuando nos conectamos al servidor, tenemos que de alguna forma identificar quién es el que se conecta. Entonces, para ello, nosotros solemos definir diferentes usuarios, con cada uno con su correspondiente clave, para que no haya ningún problema y cada uno esté diferenciado. Algún problemilla pasa, nada. Como tenemos, está cerrado, vamos a conectarnos, por ejemplo, a otro. ¿De acuerdo? Entonces automáticamente nos pide el usuario y la contraseña. ¿De acuerdo? Este sería un servidor donde podemos entrar. Entonces así entraría cada uno de los usuarios que se quieren conectar a nuestra herramienta. ¿Vale? Y una vez que se conecten, automáticamente en ese escritorio tendrían dos escritorios y ese escritorio empezaría a funcionar con total independencia. Ya empezaría a ver la herramienta, empezaría a ver todas las partes, pero bueno, eso en principio lo vamos a dejar para un segundo webinar que haremos la semana que viene, para ver las diferentes partes interesantes y sobre qué estamos nosotros ahora mismo trabajando dentro de GESMA, ¿vale? En fin, y hasta aquí viene el webinar. Si hay alguna duda o alguna cosa que se quiera comentar, pues estaremos encantados de